estamos de regreso en esta emisión más de Jalisco a Futuro 2030. Y bueno, se han puesto sobre la mesa algunos puntos esenciales y me gustaría preguntarle al maestro Marco Osegueda cuáles de estos puntos que nuestros otros invitados han puesto sobre la mesa están ya muy focalizados por parte de las autoridades estatales. Sí, Belén. Bueno, tras el ejercicio de análisis consultado de Jalisco Futuro, hemos detectado que básicamente si ustedes pudieran comparar el instrumento del Plan Estatal para el Desarrollo y la Gobernanza y este ejercicio, vamos a encontrar que hay muchísimas similitudes, ¿no? En los dos tenemos un enfoque que plantea una multifactorialidad de visiones y de perspectivas para entender el tema de la desigualdad, la marginación, las vulnerabilidades, ¿no? Principalmente desde el estado de Jalisco tenemos como definido unas prioridades o podemos decir proyectos estratégicos donde me gustaría para efectos de esta mesa bajar dos temas. Uno tiene que ver con la base salutogénica de la población, ¿no? Es decir, qué prioridades vamos a tener en estas acciones, por ejemplo, los 1000 días de los niños, ¿no? Donde tenemos que enfocar todos los cuidados y atenciones necesarias porque es la etapa más importante donde las personas desarrollan el 90% de su plasticidad cerebral, que esto en la vida adulta va a reflejar capacidades blandas, capacidades críticas de mantener un empleo, de analizar, y ahí tenemos un enfoque muy importante, ¿no? El otro enfoque tenemos que ver mucho con el tema de la igualdad de género, ¿no? Si se fijan, tenemos que hacer una especie de ciclo vicioso, virtuoso, dependiendo cómo se dé, sobre todo el trabajo como todo el sistema de cuidados y cómo esto se relaciona con las capacidades de tener ciudadanos sanos y que puedan ser funcionales en las escuelas, que puedan ser funcionales en los trabajos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría enfocarme en esos dos. Y nada más para que no se nos pierda el dato, antes de que entremos a los temas que ya han planteado nuestros invitados, el tema de los 1000 días, en concreto, ¿qué acciones se van a seguir? Dígame unas 2 o 3 acciones. Principalmente los 1000 días hay unos enfoques que atienden a las mujeres gestantes en el último trimestre. Lo que buscas es tener un periodo gestacional sano, un posparto sano, un posparto sano, una lactancia sana y la cuarentena, ¿no? Que es como uno de los grandes enfoques. Después viene todo el tema de los cuidados, la alimentación y sobre todo los cuidados con cariño, ¿no? Que son importantísimos para que todas las personas tengan las bases necesarias para poder desarrollar la plasticidad cerebral que se requiere. Doctor Carlos Barba, usted hablaba de dos grupos importantísimos, el de los jóvenes y también el de las madres, en su mayoría, o algunas de ellas jefas de familia, pero me parece que lo que acaba de plantear el maestro es el origen de todo. Si tenemos niños que fueron gestados de una manera sana y que durante sus primeros días tuvieron también un cuidado profundo, serio, por lo menos hay un poquito más de garantía que tendremos jóvenes y adultos más sanos. ¿Cómo lo ve usted? Y si realmente esto que acaba de mencionar el maestro puede darse, sobre todo pensando en las políticas actuales pues que presentan serias deficiencias, ¿no? Bueno, yo creo que sí es muy importante, digo, los niños obviamente necesitan tener los cuidados básicos para poder desarrollar sus capacidades en el futuro, pero digamos hay dos elementos en esa etapa que son fundamentales y uno tiene que ver con el tema del cuidado. ¿Quiénes son los responsables del cuidado? Y los responsables del cuidado en la estructura tradicional del bienestar en este país son básicamente las madres, es un tema familiarista. El asunto es que dejar toda la responsabilidad de las madres es absolutamente injusto porque eso las priva de autonomía para tener una vida profesional, por ejemplo, para tener un empleo de calidad, para capacitarse. Y en ese sentido hay una omisión muy grande por parte del Estado para desarrollar
políticas o sistemas de cuidado. No los tenemos en México y en gran parte de América Latina no existen esos programas. Entonces yo lo primero que apuntaría es que estoy totalmente de acuerdo, pero habría que discutir sobre cuáles son las condiciones que podrían permitir eso que se planteaba hace un momento. Y el otro tema que querría subrayar tiene que ver con el tema de la educación. Es decir, si en esas primeras etapas el tema de la salud es fundamental y del cuidado, en las etapas posteriores hay dos temas que son indispensables para poder hablar de este desarrollo que se plantea. Uno tiene que ver con cómo funciona el sistema de salud y otro cómo funciona el sistema educativo. Ahorita quiero abordar el tema educativo justamente, y hay muchos datos que son muy alarmantes en Jalisco. Es decir, la cantidad de personas, de jóvenes entre 15 y 19 años que no tienen la educación no tienen acceso a educación media y media superior, llega al 70 y casi al 73%. Y esto es un asunto gravísimo. Y si vemos el caso de las mujeres de 20 a 24 años, las mujeres que no asisten a la escuela llegan al 75%. Y si reflexionamos sobre la situación de las mujeres en el espacio ocupacional, nos damos cuenta que a contracorriente de lo que ocurre en casi todas partes del mundo, la participación de las mujeres en la población ocupada se ha mantenido estable en Jalisco, casi no ha crecido. La de los hombres sí ha crecido, y eso ocurre así porque las responsables del cuidado cuando las mujeres no trabajan son en un 95% las mujeres. Yo creo que eso más o menos nos da un perfil de cuál es la situación en términos de cuidado que habría que enfrentar. Por supuesto, eso no es un asunto que compete exclusivamente al gobierno del Estado, ni es algo que se inició en este momento, pero sí hace falta un cambio de óptica muy importante, pienso alrededor de esta temática. Doctor Riccardi, para no salirnos del tema y ya antes de irnos a la pausa, usted hablaba de la precariedad salarial. ¿Tiene que ver un poco con estos factores que ya mencionaba el doctor? Sí, claro que tiene que ver, porque es la otra pata de la problemática, aparte de las cuestiones que suceden en lo relativo a la cobertura educativa y sistema educativo. En Jalisco estamos hablando que un 65,4% de la población ocupada recibe entre 0 y 3 salarios mínimos. Eso genera una inestabilidad en los hogares, no permite acceder a una canasta básica alimentaria y no alimentaria, pero afecta profundamente y prioritariamente a los hogares con jefatura femenina. Por otro lado, yo mencionaba, se trata un poco de vencer las condiciones de la cuna, ¿no? Del origen, esas condiciones que luego van a afectar las trayectorias ocupacionales del relevamiento generacional, por eso la importancia de los factores demográficos y de la movilidad social que puedan tener estas nuevas generaciones, ¿verdad? Claro. Un poco, doctor, y antes de irnos a la pausa, nos queda apenas un minutito, un poco garantizar que los niños tengan las mismas oportunidades en los primeros años de vida, es decir, que tengan acceso a una buena alimentación y a una buena oportunidad de estudio. Sí, es un tema importante. Ahora, creo que tenemos que enfocar bien, con lo que decía recién, cómo introducir la estructura, la dinámica de las poblaciones en las políticas públicas, es entender cuál es el cambio demográfico que estamos viviendo. Y esto nos lleva a repensar esta misma política. El problema, hoy día tenemos una reducción de la natalidad, que ya se nota. Por primera vez en México ya como país tenemos una tasa global de fecundidad que está por bajo el nivel de reemplazo generacional, no de la población. Las generaciones no se están reemplazando y eso marca una caída, una reducción de la base de la pirámide. Esto lo que está marcando estamos viviendo un proceso largo, ¿no? Cuando hablamos en demografía de procesos estamos hablando de generaciones, 60, 70 años, 80 años, ¿no? Es el plazo que miramos y pensamos. Y estamos hablando de un cambio en la estructura, que ya empezó, que la base demográfica, si la población adolescente, infantil, se está reduciendo, pero no está creciendo todavía la población envejecida, sino lo que está creciendo son las oleadas demográficas de población adulta, adulta joven y adulta. Y esos son muy relevantes lo que decía Ricardo sobre los problemas salariales, por ejemplo, de empleo. Plantea una situación única, pero explosiva en cuanto a la demanda de empleo, etc. Y tiene que ver también con qué pasa con los roles
femeninos, masculinos, con el papel de los migrantes, el papel de todas estas distinciones que uno puede ir viendo ahí. Nos explica más de esto al regreso, por favor, doctor. Vamos a la pausa, volvemos.